Sandoval Cervantes 5, Santiago Santos 3, Sosa Hernández 4, Vázquez Porras 5, Vega González 1 y Villela Sánchez 7.5. Me parece que estoy dando calificaciones. Mientras no sea una foto tuya. No, yo he participado mucho más de eso. ¿Qué le creías? No. Es que eso no puede ser. Dominic se ha participado. ¿Cómo crees? ¿Cuántos años? 5. Vega. Yo me siento por eso no te vas a aprender nada. Ah, bueno. ¿Qué te vas a callar? Por eso Ay, sí. Ahora resulta. no, yo participo. Punto ¿Te número atreves a decir? Punto número 1. Estabas aquí, participabas y ahorita estás allá porque te sientes indigno de estar cerca de el día 1 de octubre tuviste un punto, el 3 tuviste 2 puntos, el 8 tuviste un punto, el 15 un punto, el 17 2 puntos y el 20.5. Yo siento que, no sé, a ver, suma 2 más 2. 4, 6, 7.5. Alemán, Presente. Armendáriz, Castrán, Castillo, Croda, de Ledesma. No ha salido nada de ella. Ya llevaron el vino en la mañana. Sí, vino a producir. Por entrar en crisis. Solo Ya. Echavarría, Presente. Gallegos, Presente. González, Presente. Tortúa, Guerra Hernández, Guerrero Moreno, también. Sí, va. Yo no. Bueno, Guerrero Moreno, Presente. Infante Parra, Presente. Zaguirre, Presente. Maldonado, Presente. Ollervides, Pérez González, Viciés Santiago, Ponce Mejía, Reyes González, Presente. Rodríguez Morales, Presente. Rosario Sandoval, Presente. Rubio Quilantán, Sandoval Cervantes, Santiago Santos, Presente. Sosa Hernández, Vázquez Porras, Vega González, Presente. Villela, presente. Ya ves, Ok, por eso. ya te puso consistencia. Ya estoy. O sea, ¿por qué no cambian esto por esto? Quiero traer una más. ¿Eh? Le puedo regalar una madre. Mañana mismo se la traigo. Como quiera no. Como quiero más fácil. No la uso y la desperdiciar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Porque ¿Cómo es mi cara, verdad? No, por si termina. Ajá. nada más has participado tú y eso. Es que el mío me tocó directo. Pero nada más hasta ahorita has participado. A ver, Chavo, les pasé al Teams el link de la clase No me ponen silencio. de tórax. Se los pasé al Teams, no sé si ya lo vieron. ¿Quieren? No me metí. Ya que Es se los como nos trabajo. dijeron que no sirve. No, ya no. Que no sirve el video. No, que no sirve aquí. Sí lo dejo subirlo. ¿Subió uno a YouTube? A mí me llegó la notificación de eso. También se propuesta. Digo, si lo quieren ver. Sí, sí, queremos. Claro. Sí. O sea, es la clase de más de tips. Bueno. Y Bueno. la última cosa,
La última clase yo les hablé del mediastino, del ángulo de Lewis y todo eso. Sí. Bueno, muy bien, adelante. Bueno, me quedé en la primera costilla. Bueno, es una costilla plana, no torcida sobre su eje, cuya cara superior mira hacia arriba y adelante. Contiene la cabeza, es pequeña con una sola superficie en la carilla articular, contacta solo con la primera vértebra torácica y el cuello es delgado, casi horizontal y transversal. Adelante y medialmente está separado de la membrana suprapleural por la fosa suprarretropleural, relaciones con el ganglio cervicotorácico del tronco simpático y los ramos anteriores de C8 y T1 del plexo braquial. El cuerpo presenta una cara superior y una cara inferior. La cara superior puede dividirse en una porción posterior muscular, donde se insertan los músculos serrato posterior y superior y serrato anterior, iliocostal, escalenos medio y posterior, y una porción anterior vascular que está levantada en su parte media por el tubérculo del músculo escaleno anterior. Delante de él, en el hueso, se aplica la vena subclavia. Detrás del tubérculo del escaleno anterior, un surco marca el pasaje de la arteria subclavia y del tronco inferior del plexo braquial. La cara inferior es lisa, se aplica sobre la membrana suprapleural y los bordes son delgados y cortantes. La extremidad anterior es gruesa e irregular, de inserción al primer cartílago costal y al ligamento costoclavicular arriba. La segunda costilla, sus caras son superolateral, con las inserciones de los músculos escaleno posterior y serrato anterior, lo que determina una tuberosidad e inferomedial apoyada sobre la membrana suprapleural. Su borde superior marca el límite inferior de la membrana suprapleural y se articula delante con el esternón por el segundo cartílago costal a nivel del ángulo del esternón. Esa costilla que está mencionando su compañera ya tiene las características del resto de las costillas. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan, en la última clase habíamos dicho que la primera costilla estaba en posición horizontal, por lo tanto tenía dos caras, superior y inferior. Pero la segunda costilla ya está en esta posición, entonces ya tiene una cara externa y una cara interna. Y esas dos costillas son importantes. Bueno, lo veíamos la clase pasada cuando hablábamos del orificio torácico superior, donde se encontraba el vestíbulo mediastinal. ¿Se acuerdan que se los comenté? El orificio superior del tórax, y que bueno, sobrepasa la primera costilla, de tal forma que la parte más alta de los pulmones, que es el vértice pulmonar, sobrepasa las clavículas. O sea, está acá arriba, el vértice pulmonar. Entonces, ustedes toman un estetoscopio y lo ponen por arriba de la clavícula, no en la clavícula, por arriba de la clavícula, y le piden al paciente que haga inspiración, se va a escuchar cómo entra el aire. Por favor, ¿me permite entregarle los boletos? Sí, claro. ¿Qué grupo es? Primero C. Primero C, al revés. Sí. Van a ser otros. ¿Y es más? ¿Hacer de cometer uno? Bueno, te faltan 20. No, 19. Bueno, entonces, esa primera costilla la toman como referencia para que ustedes consideren que está el vértice pulmonar, está por arriba de la clavícula. ¿Saben por qué es importante? Porque cuando se maneja la colocación, se coloca un catéter subclavio por debajo de la clavícula, se busca la vena subclavia y se introduce un catéter, que es una aguja o una funda, como los catéteres que se utilizan para canalizar. Entonces, el riesgo que se tiene es que se perfore la vena, subclavia y que se perfore la vena subclavia y que se ponche el pulmón. Entonces, ustedes pueden provocar algo que se llama neumotórax. Pican el pulmón y es como un globo, se desinfla. ¿Sí? Y entonces, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos del mediastino? Entonces, cuando se poncha el pulmón, el mediastino se corre hacia ese lado, se desvía el mediastino. Por eso les decía, el mediastino en una radiografía se tiene que ver en la parte media. Si el mediastino está desviado, quiere decir que hay algo que lo está empujando como una masa, un tumor,
o si es un antecedente traumático que el paciente tuvo una perforación por una fractura de costilla, por ejemplo, y que está punchado. Entonces, recuérdenlo porque cuando se colocan los catéteres subclavios se corre el riesgo de perforar el pulmón. ¿Sí? El pulmón está hasta acá, el vértice pulmonar está acá arriba. Entonces es lo que nos está diciendo su compañero. En la primera y segunda costilla se insertan unos músculos que se llaman escalenos. Y se les llama escalenos porque están en posición escalonada, se les llama escalenos. Y son músculos que participan en la inspiración forzada. ¿Sí? Los movimientos de inspiración normales que hacemos nosotros, que a veces ni los percibimos, ahí no entran los escalenos. Pero en un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, ¿qué hace esto? ¿Sí? Es cuando se utilizan esos músculos escalenos. Y bueno, ha pasado en ocasiones que cuando ustedes, por ejemplo, bostezan, el escaleno jala la primera costilla y la jala, la fractura. O la fractura, o le despega el periósteo. Pues, los huesos están envueltos en una membrana que se llama periósteo, lo despega y eso causa mucho dolor. Entonces, todo eso pues, hay que recordarlo para cuando tengan pacientes con antecedentes de los que se acaban. Y eso es lo importante. Recuerden que la segunda costilla se articula con el segundo cartílago y el segundo cartílago con el esternón en el punto donde se une con el manubrio y el cuerpo. Y de ahí nos vamos contando al segundo espacio intercostal, foco aórtico, foco pulmonar tercero, cuarto espacio pulmonar derecho, foco tricuspidio, quinto espacio intercostal izquierdo, foco mitral, partiendo del ángulo de Lewis, que sería la segunda costilla. Bueno, ahora voy a hablar sobre los cartílagos costales que prolongan las 10 primeras costillas hacia el esternón. Los 7 primeros son diferentes entre el octavo, el noveno y el décimo, se unen al séptimo para formar el arco costal. Se distinguen una cara anterior sobre la que se insertan los músculos torácicos, pectoral mayor o abdominales recto del abdomen, una caja posterior que mira al interior del tórax y dos bordes superior e inferior. En ellos se insertan las membranas intercostal externa y el músculo intercostal interno. Ahí acuérdense que el espacio que se va a formar entre dos costillas se llama espacio intercostal y va a estar ocupado por 3 músculos intercostales que vamos a ver en Los 6 primeros cartílagos son horizontales y su longitud aumenta de arriba hacia abajo. El séptimo es oblicuo hacia arriba y en sentido medial y recibe al octavo, noveno y décimo formando el arco costal que constituye el borde condral del tórax que lo separa del abdomen. Ese borde subcostal es palpable cuando se hace la exploración del abdomen y por detrás de ese cartílago costal común y de las últimas costillas está, por ejemplo, del lado derecho el hígado, que en condiciones normales no se debe palpar, pero en un caso como una hepatitis o una cirrosis hepática sí se puede palpar el hígado y eso es patológico, Bueno, su estructura, los cartílagos costales están constituidos por cartílago iliano. Hialino. Hialino. Son blandos y elásticos en las personas jóvenes, pero se impregnan de sales calcáreas con la edad, lo que lo vuelve más rígidos. Se hallan rodeados por un pericondrio espeso. El pericondrio es una membrana que envuelve a los cartílagos, como el periósteo es una membrana que envuelve a los huesos. Y la característica de que sea cartílago hialino es que esos cartílagos le permiten al tórax tener flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad para los movimientos ventilatorios. Hasta ahí me tocó. Que hay que procurar explicar un poquito más y le damos. Bueno,
A mí me tocó lo que es la articulación de la costilla. Esta parte de la costilla de la cabeza de la costilla con sus caras articulares planas y superiores, son inferiores y oblicuas y entre sí, y son separadas por una cresta anteroposterior que se articula en las vértebras contiguas. Estas dos vértebras estas vértebras son de las caras similares de la fosita costal en cada vértebra. Forman un ángulo anterior lateralmente que alojan a la cabeza costal y pues son sinoviales planas. Y pues tienen también una media de unión que es la cápsula articular. Están conformados por 3 ligamentos: un ligamento radial de la cabeza de la costilla anterior que se inserta en la vértice de la parte inferior de la cabeza costal de las vértebras adyacentes, y después tiene el ligamento posterior. Son 2 fascículos que se extienden desde la posterior superior del cuello de la costilla. Ligamento intraauricular, la cabeza de la costilla se inserta en la cresta saliente de la cabeza costal. Articulación costo-transversa. Se reúne un tubérculo costal con la vértice apófisis transverso, correspondiente a la vértebra adyacente, y es una plana. Las superficies articulares, la carilla articular del tubérculo es oval y es ligeramente convexa. En sentido inverso, la apófisis costal es el proceso de la apófisis. Las costillas superiores están situadas al mismo nivel que la apófisis. La costilla medial inferior es algo por encima del proceso de la apófisis. Y pues también se extiende a una pequeña cápsula que es ligamento costotransverso. Son ligamentos superiores que se extienden desde el borde superior de la costilla, y es del ligamento inferior, se extiende desde el borde inferior, desde el cuello costal. Ligamento costotransverso es corto y se inserta en el borde de la parte posterior e inferior del cuello de la costilla. Esas articulaciones que nos está mencionando su compañero, se las comenté en la clase pasada, son articulaciones de la cabeza, de la costilla con los cuerpos vertebrales y del tubérculo de la costilla con las apófisis transversas. Y decíamos que son articulaciones, a manera muy general, articulaciones tipo sinoviales planas, que van a tener una cápsula, que van a tener ligamentos y van a tener membrana sinovial, cartílago articular, como todas las articulaciones sinoviales. Bueno, las articulaciones esternocostales son articulaciones sinoviales que son planas. Las superficies articulares, por la parte del cartílago costal, se presenta una cuña saliente en el sentido medial, con 2 caras articulares superiores e inferiores del lado del esternón. Y una pequeña cápsula que corresponde a la continuidad del pericondial con el periostocito external. Es reforzada por ligamentos radio anterior y posterior. El ligamento esternocostal es articular y superior. Se extiende desde la parte más saliente de la cuña cartilaginosa hasta la parte más profunda de la costadura external. Yo otra vez un repaso.
viendo, o sea, la forma del tórax, las caras y todo eso. No sé si me explico. La forma del tórax es cilindrocónica, con el vértice hacia el superior. En la base su diámetro transversal es mayor que el diámetro antero-posterior, y la forma del tórax varía mucho con la edad y pues con cada biotipo individual. Y su superficie externa comprende una parte anterior, una parte posterior y dos partes laterales, derecha e izquierda. La cara anterior o external es más amplia abajo que arriba y la constituye la cara anterior del esternón, los 7 cartílagos costales y el arco costal con sus articulaciones, la parte anterior de las costillas y los espacios intercostales. Y la cara posterior o dorsal está comprendida lateralmente entre dos líneas descendentes oblicuas hacia abajo y en sentido lateral que pasan por el ángulo posterior de las costillas. El plano mediano está marcado por la sucesión de arriba a abajo de los procesos espinosos de las vértebras torácicas. A ambos lados se encuentran las articulaciones costotransversas y la parte posterior de los espacios intercostales. Todo eso es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque en condiciones normales las costillas están colocadas en posición oblicua en la expiración, y en la inspiración se hacen horizontales. Como ya les había comentado, hay una condición patológica en la que las costillas están en posición horizontal, y eso se presenta en los pacientes con enfisema pulmonar. Eso no es normal. Si nosotros vemos un tórax, que también se le llama tórax en inspiración forzada, ese tórax nos está hablando que hay retención del volumen de aire dentro del mismo, y entonces eso va a provocar pues, problemas para que se lleve a cabo la mecánica ventilatoria y el paciente se ahoga. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo los compañeros son, a manera general, recordar que pues está el esternón articulado con los cartílagos costales con las costillas, que son articulaciones sinoviales, que hacia atrás está articulada las costillas con las 12 vértebras torácicas. Ahí no está esquematizado, pero está la línea, está la clavícula, y vamos a trazar una línea que se llama línea medio clavicular, línea axilar anterior, para la colocación de los electrodos al momento de tomar un electrocardiograma, que ahí es donde ustedes tienen que aplicar lo que estamos viendo. Bueno, los espacios intercostales están limitados arriba y abajo por las dos costillas y sus cartílagos, atrás por el cuerpo vertebral y adelante por el esternón. Se les designa por el número de la costilla superior o subyacente, y estos espacios están ocupados por músculos intercostales y recorridos por vasos y nervios. Y la superficie medial reproduce medialmente las diferentes partes de la superficie lateral. En la línea mediana, la cara lateral es convexa en sentido anteroposterior, une una curva regular de las caras anterior y posterior. Las 12 costillas participan en su constitución por atrás y las 10 primeras lateralmente, las 8 y 9 primeras por delante. En esta cara se encuentran los espacios intercostales. Bueno, y la superficie media estaba diciendo que reproduce medialmente las diferentes partes de la superficie lateral en la línea mediana. Atrás los cuerpos vertebrales configuran una prominencia orientada hacia adelante. A ambos lados de esta se excava el surco pulmonar de la cavidad torácica, que se le llama canal vertebrocostal, donde está ubicada la parte posterior de los pulmones. Bueno, y lo que usted estaba explicando del orificio torácico superior, que pues está formado por la parte superior del manubrio esternal y por los bordes mediales de la primera costilla y el cuerpo de la primera vértebra, y pues es la incisura yugular.
La escotadura yugular corresponde al borde superior del manubrio esternal, que está en la línea media y que palpamos nosotros aquí como una escotadura, insisto, se le llama yugular porque por detrás de ella, bueno, no por detrás, sí, por detrás de ella, pasan unas venas que se llaman yugulares anteriores. Las venas, en condiciones normales no las ven, no se ven. Patológico sería que se vieran. Eso sí es normal, se ven. Pues, y dice que en conjunto es lo que nos explicaba que se encuentra inclinado, pero durante la inspiración se hace horizontal y constituye una amplia región de pasaje entre el cuello y el interior del tórax, ocupados ambos lados de la línea mediana por la membrana subclavicular. Esa membrana subclavicular corresponde a la pleura que está cubriendo al vértice del pulmón, que más adelante vamos a ver que esa pleura se llama pleura cervical. Pues no hay imagen del orificio torácico inferior. Ahí está. Está formado por atrás por el borde inferior de la 12ª vértebra y hacia adelante por la punta del proceso sifoides y a sus lados por el arco costal, oblicuo arriba y medialmente. Lateralmente por las costillas 11ª y la 12ª. El plano de esta base es muy oblicuo de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás. Tabique muscular constituido por el diafragma es suprayacente al plano de la base posterior-cartilaginosa. Todo lo que nos está diciendo su compañero, quiero que lo vean para que lo entiendan, es así como tenemos un orificio torácico superior, vamos a tener un orificio torácico inferior. Y entonces nos dice su compañero que el orificio torácico inferior va a estar formado por el borde inferior de la 12ª vértebra torácica y luego lateralmente por la 12ª costilla, por la 11ª costilla y hacia adelante por el borde inferior del cartílago subcostal, que es el que estamos viendo aquí. Todo este cartílago es el cartílago subcostal y en la línea media pues vamos a encontrar la apófisis. Entonces todo ese orificio, que es un orificio muy amplio, va a estar ocupado por un músculo que se llama diafragma, y el diafragma, lo mencionó ahorita Valentino, es un tabique que nos va a estar dividiendo en dos regiones, la región torácica de la región abdominal. ¿Sí? Es una de las funciones del diafragma, dividir el tórax de la cavidad abdominal, y una función también muy importante del diafragma es que su contracción permite la ventilación que se lleva a cabo la entrada y salida de aire a través de la diafragma. Bueno, y esta circunferencia nos representa 4 escotaduras, 2 escotaduras posteriores, una a la derecha y otra a la izquierda, a nivel de la extremidad posterior de la 11ª y de 12ª costilla, al converger oblicuamente hacia la columna vertebral. 2 escotaduras anteriores, que son los ángulos infraesternales abiertos hacia la pared abdominal. Su abertura depende de la conformación general del tórax. Y pues los tipos torácicos se distinguen en 3 principales tipos. El tórax ancho y corto con el ángulo infraesternal. El segundo es el tórax largo y estrecho con el ángulo infraesternal cerrado, y el tórax normal, que es intermedio entre estos dos. Hay un tórax que es muy largo, es muy largo, se llama tórax longilíneo, que es muy largo. No todos los tipos de tórax, si ustedes se fijan, son iguales, no es lo mismo. Entonces hay otro tórax que es corto en sentido vertical, es corto, y es más ancho en sentido transversal, que se le llama tórax brevilíneo, porque es un tórax pequeño, brevilíneo, brevi de breve, líneo,
longilíneo es muy largo, brevilíneo es cortito pero ancho, y el normal, que es el normolíneo. Son varios tipos de tórax. Pasa mucho, por ejemplo, cuando quieren marcar hombros, y el tórax es un tórax longilíneo, o sea, está muy largo y los hombros están juntitos, no marcan mucho la espalda, ¿verdad? Pero hay personas, por ejemplo, que tienen un tórax brevilíneo que es más ancho, en sentido transversal, y que no necesitan mucho ejercicio para marcar la espalda. ¿Y los otros dos son patologías o nada más? No, son humanos. Son tipología de tórax. Y bueno, y sus variaciones dependen de la edad y factores funcionales, musculares y respiratorios. En el feto cuyos pulmones no funcionan, el tórax es corto y desarrollado hacia adelante. El hígado es muy voluminoso, distiende la base. Esto es lo que dice, por ejemplo, Valentín, es interesante. ¿Por qué? Porque la postura, por ejemplo, es un factor que va a favorecer a que el tórax empiece a tomar la forma de la posición de la postura de la persona. Entonces, lo veo en las personas adultos mayores, que el tórax ya no tiene la misma capacidad para hacer los movimientos de deslizamiento de las costillas, inspiración, expiración, y por eso son personas que tienen respiración muy superficial porque el tórax no se puede expandir. Entonces, todo eso que tiene que ver al momento de explorar a un paciente. Y en el niño el tórax todavía es corto y el abdomen saliente. El pulmón, que se ha vuelto funcional, rechaza la pared en todos los sentidos. Con la marcha y la estación es de pie. El diámetro transversal se acentúa y su altura aumenta. Les voy a pedir para la siguiente clase, por favor, que ustedes investiguen cómo determinar el índice cardiotorácico. ¿Cómo determinar el índice cardiotorácico? ¿Sí? Aquí es A más B entre C, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque con una radiografía, bueno, todavía en mi época, que se tomaban las radiografías y no estaban en el sistema, se podía medir la longitud de la parte más ancha del tórax, ¿sí? Y luego se medía del lado derecho hacia la aurícula derecha y luego del lado izquierdo hasta la aurícula izquierda, y se dividía entre el ancho completo del tórax, ¿verdad? Y eso nos servía para ver si había crecimiento del corazón cardiomegálico. Bueno, todavía se utiliza, pero búsquenlo, la forma en la que se determina el índice cardiotorácico. Bueno, y en el Es adulto, una fórmula, A más B entre C. Y les dice que si la medida es tal, es una cardiomegalia. Si está por arriba de tal, es una cardiomegalia. Si está por debajo del valor, es normal. Ahí les dice, pero investiguen ustedes. bueno, y en el adulto el tórax no depende solo del sistema respiratorio, sino, como decía, de la musculatura y la musculatura de los hombros y de la base del cuello. Le confiere una forma piramidal con la base superior, o sea, Una persona que no hace por completo nada de ejercicio, la fuerza de los músculos pues hace que el tórax sea un tórax eutrófico. ¿Sí? Los que hacen ejercicio, pues sí, es un tórax bien desarrollado. De hecho, me imagino que lo han visto en los huesos, que por ejemplo cuando estudiábamos la fosita del trocánter mayor, no se veían en algunos tal como una fosita, sino que se veían un huequito y se veían picos. Bueno, eso es porque se desarrolla hueso en esos sitios, o la línea áspera del fémur, que era muy prominente por la musculatura. Y de esa forma diferenciamos los huesos de un hombre y de una mujer, porque la musculatura del hombre es mayor fuerza que la de la mujer. Por eso los huesos de la mujer son menos prominentes que los huesos de la mujer. y pues una musculatura desarrollada puede simular un aparato respiratorio deficiente. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta los movimientos de la caja torácica en su forma para evaluar su función pulmonar. Y en el anciano, los cartílagos
cartílagos costales se osifican, las articulaciones costovertebrales se vuelven rígidas, pero la forma general del tórax obedece en general a la evolución de la columna vertebral en los individuos de avanzada edad. Pues, igual es lo que decía que se hacía una respiración más rápida. Los cartílagos tienen la peculiaridad de que pueden recibir, normalmente un cartílago es avascular, sin vascularización, pero cuando llega a haber alguna lesión y hay algo que se llama angiogénesis, se forman arterias y van al cartílago, van los depósitos, va el calcio, se deposita en el cartílago y se convierte en hueso, que de hecho es lo que pasa con los huesos, ¿sí? Parten de un molde cartilaginoso y después se van osificando. Entonces, ¿qué puede pasar con esos cartílagos? Esos cartílagos se pueden osificar y hace que el tórax sea un tórax rígido. Entonces, todo eso es bien importante. Bueno, y la forma del tórax responde a numerosos factores. Forma de la columna vertebral y sus variaciones. Puede ser escoliosis y cifosis. O sea, en Muchos de los casos es postural. Estado de los pulmones y de la pleura. El pulmón distendido de los enfisematosos confieren al tórax una forma globulosa muy característica. Las uniones pleurales retraen las costillas de los espacios intercostales. El juego muscular y articular que se mantiene medianamente una actividad física regular, asegurando su forma ideal y la conserva. Bueno, sí, yo aquí tengo el índice torácico, no sé si mañana lo uso. Bueno, ¿por qué le dije a Valentino que le borrara? Quiero que veamos nosotros esto, que son los espacios intercostales. Y bueno, ya nos explicó su compañero que los espacios intercostales se van a formar entre el borde inferior de una costilla y el borde superior de otra costilla, y no tan solo de la costilla, también de los cartílagos costales. Entonces, en esos espacios intercostales pues nos vamos a encontrar con tres músculos intercostales. Y fíjense que hay una imagen muy padre del libro, que es esta imagen y es el corte transversal que está pasando por todo el espacio intercostal. Y entonces vamos a ver nosotros tres músculos intercostales. El primero de ellos es un músculo que se llama intercostal externo. Luego tenemos otro músculo que se llama intercostal interno. Y un tercer músculo intercostal que se llama intercostal íntimo. Entonces, esos son los tres músculos intercostales: intercostal externo, intercostal interno e intercostal íntimo. Y bueno, profundo a los espacios intercostales vamos encontrando nosotros una fascia que se llama fascia endotorácica. Entonces, lo que les decía, los pulmones están envueltos por una pleura visceral y luego una pleura parietal. Entre ellos hay líquido pleural que lo lubrica y todavía no tocan directamente las costillas. O sea, hay una fascia que nos está cubriendo que se llama fascia endotorácica y después están hacia afuera los músculos intercostales. Una característica de los músculos intercostales, como lo podemos ver aquí en la imagen, es que sus fibras son oblicuas. Sus fibras son oblicuas, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que las fibras del músculo intercostal externo, que serían estas, son oblicuas hacia abajo y hacia adelante, mientras que las del intercostal interno son oblicuas hacia abajo y hacia atrás. Entonces, lo interesante de que son oblicuas es que las fibras oblicuas hacen rotación, no tanto como un antropoide, porque no tiene forma de antropoide, pero ¿cuál es la rotación? Que las costillas estando en posición oblicua, cuando ocurre el movimiento de inspiración, van a rotar la cabeza costal y el tubérculo y van a hacer eso. Las van a poner en posición horizontal.
y entonces en el movimiento de expiración vuelve a rotar la cabeza costal y el tubérculo para que se coloque en posición oblicua. Entonces, por eso son esos músculos. Ahora, en relación a lo que nos decía Valentina ahorita del tórax, hay varios puntos importantes que tenemos que considerar. Los músculos intercostales no ocupan la totalidad del espacio intercostal, no ocupan la totalidad de la extensión del espacio intercostal. Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros varias cosas. Una de ellas es esta. Sería Borde lateral. ¿De quién? Del esternón. Borde lateral del esternón. Vamos a tomar en cuenta nosotros las articulaciones costocondrales o condrocostales. Costo de costilla, condro de cartílago. Entonces, esas articulaciones las podemos ver aquí, mírenlas. La articulación costocondral o condrocostal son estas de aquí. ¿Sale? ¿Qué otra cosa vamos a tomar en cuenta nosotros? Vamos a tomar en cuenta una línea que pase por la fosa axilar, por la parte media de la fosa axilar, y le vamos a llamar así Línea axilar media. axilar media, ¿sí? Porque hay una línea axilar anterior y hay una línea axilar posterior, ¿sí? La anterior está pasando por la pared anterior de la fosa axilar y la posterior por la pared posterior. Bueno, en medio de esas dos hay una línea que se va a llamar línea axilar media. Y entonces vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar también en cuenta nosotros esto, miren, el ángulo costal posterior. Acuérdense que decíamos nosotros que las costillas, si las observamos desde una vista superior, el extremo posterior de las costillas se va a dirigir hacia atrás y lateralmente, así. Pero va a haber un punto en el que la costilla cambia de dirección y ahora se va a dirigir hacia adelante y lateralmente. Y entonces ese cambio de dirección, miren lo que nos está formando aquí. Un ángulo. Se le va a llamar Ángulo costal posterior. Entonces ese ángulo costal posterior es el que está señalado aquí, el ángulo costal posterior. Y luego vemos otra línea aquí que va a corresponder a una articulación, que es la articulación articulación transversal. ¿Sale? Entonces necesito que tomen todo esto porque son preguntas de examen. Por ejemplo, yo voy a ver al primer músculo, miren, voy a ver al primer músculo que se llama músculo intercostal externo. Y yo les voy a preguntar, ¿de dónde a dónde se extiende el músculo intercostal externo? De la articulación costo-transversaria a la articulación condrocostal. ¿Sí? ¿De dónde a dónde se extiende el músculo intercostal externo? La articulación costo-transversaria a la articulación costo-condral o condrocostal. Yo les puedo preguntar, ¿de dónde a dónde se extiende el músculo intercostal interno? De la línea axilar media al borde lateral del externo. Línea axilar media al borde lateral del externo. Y les puedo preguntar, ¿de dónde a dónde se extiende el músculo intercostal íntimo? Del ángulo costal posterior a articulación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros vamos a ir con el cadáver e introducimos un bisturí o un estilete aquí, ¿qué músculo es el que vamos a estar perforando? El intercostal externo. Únicamente el intercostal externo, porque ahí no hay intercostal interno y no hay intercostal íntimo. Ahí no hay. Pero, por ejemplo, si yo introduzco
la hoja de bisturí, o bueno, el estilete, entre el ángulo costal posterior y la línea axilar media, vamos a perforar el intercostal externo y el intercostal íngulo. Si nosotros introducimos el estilete entre la línea axilar media y la articulación costocondral o condrocostal, ¿qué músculos vamos a perforar? Intercostal externo, intercostal interno, intercostal y por último, si venimos e introducimos un estilete aquí entre la articulación costocondral o condrocostal y el borde lateral del esternón, ¿qué músculo vamos a perforar? Al intercostal interno, nada más. Así se diga. Entonces, regresamos a lo que les había dicho yo al principio. Los músculos intercostales no ocupan la totalidad del espacio intercostal. ¿Sí? No ocupan la totalidad del espacio intercostal. Eso es importante que lo sepan por la extensión de los músculos, intercostales. Estoy grabando, se puede hacer. Bueno, eso es importante. Ahora, quiero que, por ejemplo, vean esta imagen que viene del libro de la Target. Y es interesante, ya la habíamos visto nosotros cuando vimos flexos. Acuérdense que los nervios espinales van a estar divididos o están formados por una raíz anterior y una raíz posterior, que cuando salen del conducto vertebral o conducto raquídeo van a formar un nervio espinal, que en la región torácica va a formar un nervio que se llama nervio intercostal. Ahora, la imagen de la Target está diciendo que el nervio intercostal va a inervar, pues aquí, a los tres músculos intercostales, pero la imagen nos está diciendo que el nervio intercostal, miren, también está formando esto de color azul y esto de color azul. Son nervios sensitivos. Son nervios sensitivos que van a perforar la fase superficial, y que se van a ir a la piel. Y eso es importante porque van a inervar a la piel. Entonces los nervios intercostales son nervios mixtos, motores y sensitivos. Por ahí nos mencionan otros músculos que son los músculos triangular del esternón, etcétera, etcétera. Son músculos más pequeñitos, los más interesantes en este momento, que son los músculos intercostales. Ahora, viene esta imagen del libro de anatomía de Quirós, el doctor Fernando Quirós, y lo interesante es, lo que podemos ver en la imagen interesante es lo siguiente. Vemos que las costillas en su cara medial o cara profunda, cerca del borde inferior, van a estar excavadas así. Y esa excavación va a formar un canal que se va a llamar canal subcostal. Se lo va a llamar canal subcostal. ¿Por qué se llama subcostal? Porque está por debajo de la costilla. Entonces, tenemos la costilla que tiene su cara superficial y su cara profunda o lateral media. ¿Sí? El canal subcostal está en la cara profunda de la costilla, en la cara medial, cerca del borde inferior. Y eso es importante. Eso es bien importante porque cuando hay necesidad de aplicar medicamento, por ejemplo, cuando se infiltra el espacio intercostal, se localiza el borde inferior de la costilla, que es esto, y se introduce la jeringa con el medicamento y se vierte el medicamento para poder disminuir los impulsos nerviosos del nervio intercostal y disminuir el dolor. En el caso, por ejemplo, de un herpes, ¿han escuchado ustedes del herpes? En ocasiones el herpes se presenta en la región intercostal
y va siguiendo todo el trayecto del espacio intercostal. Entonces, cuando los dolores son extremadamente fuertes, pues, se puede aplicar ese medicamento siguiendo el polo inferior de la costilla, y eso disminuye la transmisión de impulsos nerviosos de dolor hacia el sistema nervioso, que pues, el paciente esté con dolor. ¿Sí? Entonces, vean ustedes la disposición, vean lo que hay ahí en el espacio intercostal. Miren, hay una vena que se va a llamar vena intercostal, y luego sigue la arteria. Y por último, el elemento que está más abajo es el Nervio intercostal. nervio intercostal. Es un paquete vasculo nervioso intercostal. ¿Sí? Y está en el canal subcostal, cerca del borde inferior. Por ejemplo, yo en la imagen veo 3 cortes. Veo un corte donde veo este músculo, veo este músculo, Intercostal veo interno. este músculo. Entonces, si yo me regreso a la imagen, más o menos el corte tiene que estar entre quién, la media y la articulación Condrocostal. ¿Por qué? Porque veo los 3 músculos. Pero por ejemplo, si yo me voy a esta imagen, a esta, ahí solamente estoy viendo un músculo, estoy viendo el intercostal externo. El intercostal externo, pues miren, aquí está, en el borde inferior de la costilla, pues es el que está más lateral. Entonces, el músculo intercostal externo, por ejemplo, lo vemos entre esto, la articulación costo-transversaria y el ángulo costal posterior. Seguramente el corte es a ese nivel, ¿sí me explico? Pero por ejemplo, si yo veo esta imagen, el músculo intercostal externo y el músculo intercostal Íntimo. Entonces, intercostal externo e intercostal íntimo, ¿dónde los vamos a ver? Miren, el ángulo costal posterior y la línea axilar media. Y los dibujos están muy padres porque nos están mostrando que efectivamente, aunque son 3 músculos intercostales, espacios intercostales no ocupan toda la extensión del espacio. Y ahí estamos viendo nosotros el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Ok? Entonces, bien importante tener ustedes este dibujito. Este dibujito nos permite ver la extensión de los músculos intercostales. ¿Ok? Ahora sí, si le quieren tomar foto como quiera, está grabado, eso lo voy a pasar un ratito. No, y ahorita me quitan todas las ofrendas. Ay, qué lindas. Y por un tanque de gasolina. Andan muy bueno. Dice mi compañera Linda que ella le iba a traer una máscara y un látigo para que nos caigan cosas y ese día. Santificando las iguales funciones. No, que es que el rancho de Linda no, te dan latigazos. Bueno, a ver, ahorita Elita nos explica todo lo que hace en su rancho. Les voy a pedir por favor que enciendan su intro. En este momento. A ver, escúchenme. Todavía ni digo la instrucción aún es. Bueno, la instrucción es esta. Les voy a pasar este documento en el PDF que nos en relación con la configuración externa e interna del corazón. Quiero que por favor para la siguiente clase ya lo traigan impreso. Probablemente la siguiente clase no vamos a empezar todavía, pero traigan por favor
todos vamos a trabajar, tráiganse colores, tráiganse diamantinas, sopitas, bolitas de papel china, todas las cosas que utilizan en sus ranchos para hacer. Las actividades que venden ahí afuera de la... Ahí la entrada del colegio. Se va a quedar haciendo los dibujitos y los vamos a pegar en la pared. Como que dice Fernando, tiene una manzanita, voy a pasar primero. iPad 39, iPad de iPhone de Aaron, iPhone de Ángel, iPhone de Fernando Daniel y iPhone de Nicky. Las traen impresas, tráiganse colores, vamos a pintarlas, que las arterias coronarias, que las venas cardíacas, que las aurículas, que los ventrículos. Voy a comprar unas crayolas. Vamos a hacer dibujitos. Y a mí tampoco. San Miguel, iPhone de Santiago y los iPad de Flor Castillo. Bueno, a ver, va. Esas hojitas que les estoy pasando ahorita son hojitas que vamos a utilizar nosotros para la clase. Y esta clase la vamos a utilizar para la siguiente semana, para la práctica. Para la siguiente clase, para que lo vayan viendo. Quiero que busquen las carnicerías, corazones de puerco. ¿Para cuándo? Para la siguiente semana. Corazón de puerco y los más sin grasa posible, los que estén menos dañados por el sufrimiento que le hacen pasar al pobre animal. Sí, el dinero lo presenta. ¿Cuántos corazones? ¿Cuántos primero? Luego llegan el rastro, luego llegan el rastro. No, es que en mi casa fue matar y mi madre le preguntó para que le echen el disparo y luego que le echen No, pero ¿no también? yo le puedo decir a mi papá que le digan el rastro. A ver, les voy a pasar esta presentación. Sí, o sea, no de vaca, porque el control que están creando, tráiganse uno de puerco. Sí, está muy chiquito, porque la vaca está muy grande. Pero, escúchenme por favor, antes de llegar a hacer lo que quieran con el pobre corazón, tienen que saber lo que van a hacer. Porque luego llegan y parecen... Entonces, tienen que llegar y saber qué es lo que van a hacer. En las hojitas viene un código QR, que lo van a escanear, tiene un video, vean. ¿Cuántos corazones por equipo? Pudiera ser mínimo uno. Mínimo. ¿Los equipos nosotros los vamos a hacer o...? No, los equipos con los que ustedes pasan. En casa somos 3. Sí, porque luego así, ay, no sé, güey. Y eso no. ¿Y los pulmones no los sirven también? Ahorita no. Pero pues igual ya. Es que fuera de broma, el primero creo que van a estar juntos a... ¿Del cuerpo igual? ¿Del cuerpo igual? La habilidad de puerto. Le voy a traer el cuerpo entero así. Bueno, a ver, siguiente clase. Músculos intercostales. ¿Alguien iba a hablar de músculos? Ahora, músculos intercostales. Diafragma y nervio frénico. Quiero que por favor escúchenme bien.